Muy buenas, yo soy Dan5 y bienvenidos a Una Noche Sin Nombre. Ahora bien, voy a tener que repetir este video ya que lo había terminado todo el juego en grabaciones y el archivo se corrompió, así que empezaremos desde el inicio. En los días de luna nueva, los adultos le decían una cosa muy especial a los niños. Hoy debes regresar antes de que oscurezca. Si no lo haces, la bruja te llevará. Ahora bien, vamos a resaltar algo antes de continuar con el video. Y es el hecho de que si no están suscritos, por favor háganlo, activen la campanita y dejen su like si les gusta este videojuego. Asimismo, si quieren saber todos los finales, en la parte superior de la pantalla debería aparecer en este momento una lista de reproducción con todos los videos respecto a este videojuego, donde estará una guía de cómo sacar cada final y sobre todo todos los finales. Ahora sin más dilación, comencemos. Charles. Comenzó a llover de repente. Tengo que tener cuidado con el libro que mi hermana me prestó. No puedo dejar que se moje o tendré muchos problemas. ¿Hay algún lugar donde pueda resguardarme la lluvia? Mujer. Por ese camino parece haber una casa vacía. Yo me quedé allí un momento. Está lleno de libros preciosos, así que podrás pasar el rato. Ah, por cierto, olvidé una cosa ya. ¿Podrías traer mi libro rojo? Está cerrado con llave. De acuerdo. No sé por qué la lluvia consume tantos FPS. Esto no estaba pasando antes. Oh, mucho mejor. ¿Dejarás el abrigo? No, lo dejaré puesto. Rápidamente vamos a guardar justo acá el esto. Atardecer desplomado. Sobre brujas. La magia nació al mismo tiempo que los demonios y los humanos. Aunque siempre era compañera de ambos, los humanos de las ciudades comenzaron a apuntar a ciertas mujeres que eran llamadas brujas. Los hijos de los humanos con demonios daban lugar a niños que poseían la misma apariencia de su madre. Dentro del bosque Kiloka existía un enorme establecimiento de hechiceros. Todos ellos tenían casi la misma apariencia y en el interior había una madre humana. Todos los hechiceros de ese asentamiento tenían los mismos ojos. Aquella humana progenitora poseía ojos rojos legados a sus descendientes. Aquellas personas tenían una enorme sabiduría y un poder especial, al que luego de varias generaciones se conocería por el nombre de magia, y todos sus practicantes como brujas y magos. Dentro del libro hay un papel pegado, morado, rojo, azul, verde. De acuerdo. Catálogo de flores. Lirio. Tiene una forma acampanada y un aroma muy fuerte. En su interior se asoman 6 pistilos acompañados por 6 pétalos hermosos. Ciclamen, una flor representativa del invierno, al florecer generosamente apunta hacia abajo. Posee 5 pétalos, los cuales adoptan la forma de un corazón. Cosmos es una flor de 8 pétalos. No solo es bonita, sino que además es muy fuerte. Es fácil de cuidar y tiñe las ciudades en otoño. Trébol son pequeñas plantitas que juntas a veces toman una forma esférica. Las que tienen de más de 3 pétalos son algo famosas. Generalmente se usan para hacer coronas de flores. Canto de la fortuna. En el cuadro se ve un demonio con una hoja de trébol adornando su cabello grisáceo. La librería bloquea la imagen, solo puedo ver la mitad. Lamentablemente el video se va a ver de ahora en adelante con un poco de lag cuando el personaje se mueva. Esto debido a que el juego es incapaz de entender más de 60 frames por segundo. Colección completa de amuletos. Amuleto de la felicidad. Dicen que quienes llevan un trébol de 4 hojas, la felicidad irá con ellos a todas partes. Solo hay que tener cuidado de no perder ni una sola hoja, ya que el efecto será el contrario. Amuleto de los deseos. Se dice que al esconder una llave cerca de las raíces de una planta en una maceta y pides un deseo, este puede llegar a cumplirse. Día de lluvia. La imagen muestra un ciclamen de color rojo. Entonces rojo ciclamen. Ya sabemos que el trébol es verde. Atardecer desplomado. Esta pintura se ve un chico que está sosteniendo una Cosmos número 8 de color violeta, o sea 8. Inocencia. Es el retrato de una chica con un lirio blanco, o sea 5. Está cerrado, por tanto la contraseña, justo como lo vimos en el papelito, es 8564 por el número de pétalos que tiene cada una de las flores. Guardaremos rápidamente aquí. Y proseguiremos.
Usaste llave flor, la cerradura y la llave han desaparecido. Es un juego de cartas desparramado en el suelo. El cartero. Vamos a leerlo. Había una vez un joven cartero, no importa qué tan pesada sea la carga, no importaba qué tan rápido deba entregarla, él lo hacía. Pero ya estaba envejeciendo, así que ya no aceptaba más trabajos. Una noche una mujer pidió su servicio. ¿Me podrías llevar hasta la iglesia? Él ya había dejado de trabajar, sin embargo aquella mujer era muy hermosa y no pudo evitar cumplirle aquel favor. Cargando con ella en su espalda atravesó el campo a través de un pequeño camino, pero en el camino el hombre se dio cuenta de que la mujer tenía las manos muy frías. Cargando con ella en su espalda caminó a través del denso bosque, pero en el camino el hombre dejó de sentir la respiración de la mujer en su cuello. Cargando con ella en su espalda caminó por un camino de piedra hasta la iglesia. En ese momento el hombre se dio cuenta de que las agujas del reloj marcaban las 12. En ese momento el hombre cargaba. El libro llega hasta aquí. Llave azul. El espejo refleja mi figura. Abriste la puerta. Oh. Al abrir la puerta, una chica de mi misma edad apareció. Hola, ¿también te refugias de la lluvia? No, es que no podía salir de esta habitación. Estaba sola y tenía miedo. Gracias por abrir la puerta. ¿Vives aquí? Ah, claro que no. Dijiste que te refugiabas de la lluvia. Había escuchado que la casa estaba vacía y entré sin permiso. Discúlpeme, no pensé que alguien vivía aquí. ¿Acaso estabas atrapada? ¿Te encuentras bien? ¿Esa persona la habrá encerrado? Lo único que recuerdo es que entré aquí. Creo que estuve un día entero atrapada, pero no sé por qué no puedo recordar más. ¿No puedes recordarlo? Sí, ¿por qué será? Aunque me siento bien de todas formas. Mm, Este, yo me estoy refugiando en la lluvia y también estoy buscando una cosa que me pidieron. Oh, ¿te refieres a un libro rojo con llave? Sí, ese. ¿Cómo lo sabes? Tenía un papel en mi bolsillo que decía que tenía que buscar un libro así. Tal vez sea la misma persona que te lo pidió. Si te parece bien, ¿quieres buscar juntos? Si lo hacemos juntos, iremos más rápido. Además, no tengo ni idea de dónde buscar. Sí, claro. Desde hace mucho tiempo los adultos le tenían miedo a una bruja conocida por cazar niños. En las noches oscuras y en la luna nueva la bruja salía de cacería a buscar niños perdidos. Entonces el rey le encargó a un joven al cobrar la vida de aquella bruja. Su nombre era Reichardt. Era un hombre de cabello plateado y ojos azules. Reichardt fue en búsqueda de la bruja para exterminarla. Al encontrarla, la bruja, para exterminarla, al encontrarla le arrancó su corazón para llevárselo al rey como prueba del acto. Desde entonces los niños podían estar tranquilos, y así, de ahora en más, en las noches oscuras, la bruja ya no volvería a atacar. ¿Cuál era el nombre del protagonista de este libro? Albert Reichert. Es un nombre poco conocido en este país. A mi edad ya estaba derrotando demonios por todo el país. Es un típico héroe que se dedica a liberar a los humanos del yugo de brujas y demonios. Claro, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 15, aunque mañana tendré 16. ¿En serio? Entonces te felicitaré mañana. Niña sin piernas. En cierto lugar vivía una niña sin piernas. Es hija de una familia opulenta, por lo que no le era difícil hacer que su hija estuviera siempre bonita. Pero en un cierto día de invierno los padres de la niña murieron y nunca se supo qué pasó con ellos. La niña no podía quedarse sola en casa. Para poder comer utilizaba leña, pero esta se iba acabando. La reemplazó por su ropa con las alfombras y luego las cortinas. La casa quedó totalmente vacía, entonces la chica buscó qué podía utilizar para seguir quemando. La niña tiró al fuego su oso de peluche y al terminar de arder las cenizas aparecieron joyas y piedras preciosas, y la niña las convirtió en dinero para ser feliz. ¿Por qué nadie iba a la casa a pesar de estar repleta de dinero y piedras preciosas? Es solo una historia ficticia, no tiene mucha importancia. El reloj está detenido en las 12. Hay algo en las agujas del reloj. Adquiriste llave pica. Por cierto, nunca me dijiste tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ah, perdona, mi nombre es Charles. ¿Y el tuyo? Sí, espera, no puedo recordarlo. Es peor de lo que imaginé. Mm, vale, volveremos a la sala previa. Un ocaso, ¿no? Siempre me ha gustado ver el amanecer y el atardecer. El amanecer. Es difícil despertarse para verlo, es demasiado temprano. No es muy colorida, le falta color. Si fuera por mí, pintaría esa flor de azul, pero no existen lirios azules, qué pena. Es solo una pintura, no importa el color que te guste. Mi mamá ha pintado rosas de color arco iris. Arco iris. Día de lluvia.
Mira, es una imagen muy bonita, incluso hay un hada. Hoy también está lloviendo, qué casualidad. ¿Por qué la lluvia no es tan genial como en los cuadros? Al ver esa imagen recordé que una vez tenía que encargarme de unos tulipanes y terminaron marchitándose. Las pinturas y las flores artificiales son fáciles de cuidar. No seas perezoso, ¿y si tu mamá te hubiera dado pereza criarte y te hubiera hecho directamente una pintura? ¿No crees que es lo mismo? Ujú, eso sería un problema. Además, no me hubiera gustado hacer una pintura. Mi mamá tampoco hubiera querido dibujarme si le hubiera dado tanta molestia. Pues mejor no nacer. ¿Qué clase de cosas dibujará su mamá? Tengo curiosidad. La pintura de la pared se cayó en el suelo. Detrás del marco hay algo. Detrás del marco hay un extraño cuchillo. En el mango tiene un trébol ornamentado. Mis ojos son rojos, los ojos de una bruja, el color del rechazo. Es un poco molesto. Adquiriste cuchillo trébol. De acuerdo, parece que aquí podré guardar. Listo. Mm, aquí falta revisar el espejo. Si eres una bruja, ¿qué quiere decir que puedes hacer magia? Mm, creo que acabo de decir algo de muy mal gusto. Estoy deseando un pastel en este momento, pero no sucede nada. ¿Será que tal vez olvidé cómo hacer magia? Ah, ¿tienes hambre? Es un juego de cartas desparramado al suelo. Las cartas, las marcas eran diamante, corazón, pica y trébol. Oh, aunque creo que no había ninguna pica. Es el muñeco de una chica. Ahora que lo noto, su pecho se ve raro. Tal vez haya algo dentro del algodón. Y además esta habitación está llena de muñecos. ¿Abrirlo con el cuchillo? Sí. Dentro había una llave con forma de corazón. Obtuviste llave corazón. Es un muñeco, un chico. Ese muñeco se parece mucho a ti, Charles. Incluso el color de ojos es igual. Un oso de peluche. Este osito de peluche es muy bonito. A mí me parece algo aterrador. Adquiriste oso de peluche. De acuerdo, ahora puedo abrir por la llave corazón. La llave y la cerradura han desaparecido. Oh, lamento el corte. El grabador está funcionando algo raro y no entiendo por qué. Es una pequeña caja, está cerrada con llave. Tiene una carta pegada con la forma de una pica. Usaste la llave. Dentro hay una caja de fósforos. Adquiriste fósforos. El cuadro se movió. El cuadro sobre la chimenea. Niña sin piernas. Revisar el interior. Es una chimenea muy antigua, las leñas y las herramientas para atizar están sin usar. ¿Quemarás el oso de peluche? Quemarlo. Justo como en la historia de la niña sin piernas. Usaste los fósforos para encender el fuego. ¿Qué de humo? Parece que la chimenea está bloqueada y el humo acumulado sin poder salir. La chica ha abierto la ventana. Con la ventana abierta el humo puede escapar. Al observar la chimenea, luego de que el oso de peluche terminó de quemarse en las cenizas, había una pequeña montaña de piedras preciosas y diferentes joyas, justo como en el cuento. Entre ellas parecía haber una llave. ¿Adquiriste llave diamante? Gracias por abrir la puerta, en serio. Oh, mira, el color el abrigo ha cambiado. Me alegro que la ventana del segundo piso estuviera abierta. Ah, ¿qué? Ahora que te miro bien, tu cabello y tus ojos, ¿se han vuelto azules? Ujú. Niña sin piernas, la pintura se está derritiendo del calor. Qué extraño, puedes verme detrás, pero sí, no hay nada, nada de nada. Mm, a los demonios les encanta comer manzanas de los árboles, pero cuidado porque podrían comerte. Pero no te preocupes, de todas formas no te comeré, no podría saciar mi hambre. A los demonios no nos gusta estar medio llenos. Esta casa está llena de pinturas, ¿no crees? Me da igual, la verdad. Ya veo. ¿Viste aquella chica de ojos rojos? No es normal. Usa magia, aunque parece que no puede. La clave para hacer magia no lo sé. Los demonios la tienen muy bien escondida. Tal vez un demonio de alto rango te pueda decir. Claro que no. ¿Para qué quieres saber eso? Mm, ahora
Ahora está nevando, ni siquiera está lloviendo. Las cartas, el propio marcapáginas ha cambiado de color. Usaste llave diamante, la cerradura ha desaparecido. La música se ha vuelto extraña y el ambiente se ha vuelto pesado. Particularmente los ojos que te miran son inquietantes. La música se ha vuelto mucho peor. Le falta la cabeza. No tiene piel en su interior. No tiene ojos, solo cuencas vacías. Apenas si puedo moverme. Por donde lo veas está roto. Bien, los libros que te presté. No te preocupes, sé que estás ocupada con la investigación para tu tesis. Jeje, perdona. El bosque está colmado de peligros, ten cuidado, podrías encontrarte con un demonio, Charles. Eso también aplica para ti. Gabriela. Hoy habrá luna nueva, así que trata de volver a casa antes de que oscurezca, si no, la bruja te atrapará. Ya lo sé, además de eso, es solo un rumor. Por supuesto que no. Tú no eres así. ¿Por qué viniste aquí a pesar de que tu hermana te dijo que no lo hicieras? Ella siempre está tratando de protegerte. Además, la bruja ya está aquí, y pronto serás como nosotros. Ahora solo eres un juguete de la bruja sin nombre. ¿Estás bien? Bueno, hasta aquí dejaremos el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y suscríbanse si no lo están, denle like si les ha gustado el video. Si quieren seguir esta serie, próximamente subiré el segundo capítulo y después subiré todos los finales. Una vez más, muchísimas gracias por ver el video. Dan5 se despide y hasta otro.